Tipos de reproducción animal. Reproducción asexual. La reproducción asexual tiene lugar mediante divisiones celulares por mitosis. Es más frecuente en los organismos de organización más sencilla. La reproducción asexual dificulta la variabilidad genética y favorece la proliferación. Puede ocurrir por diferentes mecanismos. Gemación. Un grupo de células de un individuo comienzan a dividirse rápido produciendo una yema. En ejemplo, las esponjas y los pólipos. Por escisión. Es la división del cuerpo del animal en dos o más fragmentos. Un ejemplo de esto son los pólipos, las medusas y los platemientos. Algunos animales, aunque se reproducen sexualmente, son capaces de regenerar un fragmento perdido por amputación. Si el fragmento es grande, origina un nuevo organismo. Y por último, poliembrionía, que es un caso especial de escisión. Ocurre cuando un embrión en su fase inicial se divide en varios grupos de células, cada una de ellas da lugar a un embrión independiente, y un caso típico es el armadillo. Reproducción sexual. Implica la formación por meiosis de células haploides llamadas gametos, y tiene una ventaja que es incrementar la variabilidad genética. Cada individuo es diferente al resto. Esta variabilidad hace que la especie esté mejor preparada para adaptarse a los cambios ambientales. Sin embargo, el proceso es más lento y el coste energético es mayor que la reproducción asexual. Modalidades de reproducción sexual. Unisexualidad. Sean macho o hembra, según produzcan gametos masculinos o femeninos, pueden presentar dimorfismo sexual. Hermafrodismo. Son portadores de gónadas masculinas y femeninas, y lo más habitual es que se haga fecundación cruzada. Y partenogénesis. Con un óvulo sin fecundar se forma un individuo adulto haploide, como ocurre con las abejas en el desarrollo de los zánganos. Tipos de aparato reproductor. La reproducción sexual requiere la existencia de un aparato reproductor en el que se encuentran los órganos especializados o gónadas, encargados de formar los gametos. Las gónadas masculinas se denominan testículos y las femeninas ovarios. En la mayoría de los animales, el aparato reproductor consta, además de otros órganos sexuales accesorios, con funciones diversas en el almacenamiento temporal, la transferencia o la recepción de los gametos. Glándulas sexuales. Las especies hermafroditas pueden presentar los dos tipos de glándulas o bien una sola que produzca ambos tipos de gametos, denominada ovotestis. En los testículos, los espermatozoides se forman en los tubos seminíferos que confluyen en un conducto común, el epidídimo, donde los espermatozoides sufren un proceso de maduración. En el interior de los ovarios se encuentran los folículos primarios, que contienen el ovocito y madurarán hasta convertirse en folículos de Graf. El ovocito maduro saldrá del ovario durante la ovulación. Órganos accesorios. Los órganos accesorios femeninos. Para la salida de los gametos, las gónadas femeninas suelen estar conectadas a conductos denominados oviductos. Especies ovíparas. En muchas especies acuáticas, los gametos femeninos se liberan al exterior, terminando en un orificio genital. Cuando hay paso de los gametos del macho a la hembra, los oviductos presentan algunas modificaciones. Espermatecas. Órganos de almacenamiento del esperma. Cloaca. Cámara al final del oviducto que funciona como receptáculo seminal y recibe desechos procedentes del tubo digestivo y del aparato excretor. Vagina. Cámara al final del oviducto que conecta con el aparato reproductor. Ovopositores. Estructuras que facilitan la puesta de huevos en un lugar determinado. Y las especies vivíparas. Los oviductos se denominan trompas de falopio, que comunican los ovarios con el útero. La fecundación tiene lugar en ellas, donde el cigoto avanza hasta nidificar en el útero. El cuello uterino es un estrechamiento que se abre a la vagina, que es el lugar donde se deposita el esperma. Órganos accesorios masculinos. En las especies acuáticas, las gónadas conectan con los espermiductos, donde se liberan los gametos masculinos al exterior por los poros genitales. En especies que se produce transferencia de gametos de un individuo a otro, se requieren estructuras especializadas, como los órganos copuladores, que el órgano copulador masculino es el pene, que en algunos animales puede ser doble, como en reptiles, o bifurcado, como en marsupiales. Espermatóforos. Algunos animales que carecen de pene envuelven el esperma en una bolsa llamada espermatóforo y la transfieren a la hembra con otros apéndices corporales,
como tentáculos especializados en los cefalópodos. Glándulas accesorios. En algunas especies, los espermiductos recogen en su recorrido el líquido seminal, producido por glándulas como la próstata. En los mamíferos, los espermatozoides, después de madurar en el epidídimo, salen por los conductos deferentes. En este tránsito recibirán la secreción de las vesículas seminales, la próstata y las glándulas de Cooper. Estas glándulas proporcionan el líquido seminal, que aporta protección y nutrientes a los espermatozoides. La salida del semen tiene lugar por la uretra, que atraviesa el pene. La formación de gametos, la gametogénesis, tiene lugar a partir de células germinales que se encuentran en las gónadas. Estas células se dividen por meiosis y dan lugar a células haploides que se convertirán en espermatozoides u óvulos. Este proceso tiene lugar en 4 fases. Fase de proliferación. Las células se dividen mediante mitosis y originan un elevado número de células diploides denominadas espermatogonias y oogonias. Fase de crecimiento. Estas células diploides aumentan de tamaño y se transforman en espermatocitos y oocitos de primer orden. Fase de maduración. Los espermatozoides y oocitos sufren meiosis y originan células haploides. Los espermatocitos y oocitos de segundo orden. Fase de diferenciación. Las células haploides sufren un proceso de diferenciación hasta alcanzar su morfología definitiva. En los mamíferos, la espermatogénesis y la ovogénesis presentan algunas diferencias. La espermatogénesis tiene lugar en los tubos seminíferos. Se produce en 4 fases. Proliferación. Las espermatogonias se forman durante el desarrollo embrionario y permanecen en estado latente hasta la pubertad. Ahí se inicia la proliferación, en la que las espermatogonias se producen y originan nuevas células. Crecimiento. Algunas espermatogonias permanecen indiferenciadas, mientras otras crecen hasta formar espermatocitos primarios. Maduración. Aquí los espermatocitos primarios sufren la primera división meiótica. El resultado son 2 espermatocitos secundarios haploides que tras la segunda división meiótica originan 4 espermatidas. Diferenciación. En esta fase las espermatidas se convertirán en espermatozoides. La ovogénesis tiene lugar en los folículos primordiales de los ovarios. Se produce en 4 fases. Proliferación ocurre durante el desarrollo embrionario. Su resultado es la formación de ovogonias. Crecimiento. Las ovogonias aumentan de tamaño y se convierten en ovocitos primarios. Maduración. Los ovocitos primarios sufren la primera división meiótica. Esta fase se inicia durante el desarrollo embrionario, pero se detiene en la profase 1 de la meiosis. En los ciclos menstruales de la pubertad, un ovocito primario termina la maduración originando un ovocito secundario y un corpúsculo palar que degenerará. Ambas son haploides. La fecundación originará una segunda división meiótica que dará lugar a una ovatida y otro corpúsculo polar. Diferenciación. La ovatida apenas tiene que sufrir cambios para convertirse en óvulo maduro. Morfología de los gametos. Los gametos de los animales son anisogámicos, es decir, tienen diferente morfología según sean masculinos o femeninos. El óvulo almacena sustancias nutritivas para alimentar al embrión en las primeras fases del desarrollo, por lo que es más grande y por lo general inmóvil. El espermatozoide está dotado de un flagelo que le permite moverse para alcanzar el óvulo y fecundarlo. El óvulo suele tener forma esférica y su núcleo está situado en posición excéntrica hacia un polo de la célula, que recibe el nombre de vesícula germinativa. El citoplasma está cargado de una sustancia nutritiva llamada mitelo. En la periferia celular se encuentran los gránulos corticales formados a partir de vesículas de Golgi. Alrededor de la membrana se encuentra una zona más clara compuesta por glucoproteínas, la zona pelúdica, rodeada por una capa de células foliculares denominada corona radiata. Espermatozoide. Regiones básicas del espermatozoide. Cabeza. Tiene forma alargada y está ocupada por el núcleo. Presenta una vesícula llamada acrosoma en la zona interior que contiene enzimas digestivas para disolver las membranas del óvulo. Cuello. Se encuentra a continuación de la cabeza, recorrido por un filamento axial rodeado por mitocondrias que aportan energía para la movilidad del espermatozoide. Cola. Está formada por el filamento axial, que está rodeado por una pequeña porción del citoplasma. La fecundación.
Es el proceso de fusión del óvulo y espermatozoide para formar el cigoto diploide. Tipos de fecundación. Fecundación externa. Es propia de animales acuáticos. Tanto la hembra como el macho liberan los gametos al exterior, donde los óvulos serán fecundados por espermatozoides. Las especies con fecundación externa producen grandes cantidades de células sexuales para hacer frente al riesgo de que numerosas células no alcancen su objetivo y de la falta de protección de los embriones frente a los depredadores. Fecundación interna. Es común en los animales terrestres y de algunos acuáticos. Requiere el apareamiento del macho y la hembra y la existencia de un órgano copulador que permuta la transferencia de los espermatozoides al interior del aparato reproductor de la hembra, donde tendrá lugar la fecundación. Fases de la fecundación. Encuentro de los gametos. El óvulo libera unas sustancias químicas que atraen al espermatozoide, lo que facilita el encuentro y la fusión de ambas células. Los espermatozoides reconocen estas sustancias gracias a unos receptores específicos, lo que garantiza que solo se dirijan a óvulos de su misma especie. Penetración. Una vez que el espermatozoide alcanza el óvulo, el acrosoma libera unas enzimas que disgregan la corona radiata y la zona pelúdica. Las membranas de ambos gametos se fusionan y forman un cono de fecundación, que permite la entrada de la cabeza del espermatozoide. Activación del óvulo. La penetración del espermatozoide provoca la activación del óvulo, que termina de completar la meiosis. Los gránulos corticales del óvulo provocan la aparición de una membrana de fecundación, que impide la entrada de otros espermatozoides y garantiza que un solo espermatozoide fecunde en el óvulo, lo que se conoce como monospermia. Unión de los núcleos. En el interior del óvulo, el núcleo del espermatozoide se dirige al núcleo del óvulo. Esta fusión se conoce como cariogamia. El material genético de ambos queda encerrado en una única membrana y así se forman el núcleo diploide del cigoto.